La mafia es mejor que el Estado porque además el Estado tiene escuelas, es decir, te obliga a mandar a tus hijos a esas escuelas donde te dice que el Estado es bueno y que el Estado es necesario. Se puede decir también que es la mafia más grande. Estoy a favor de que haya un mercado libre de drogas como el que tuvo la humanidad durante toda su historia hasta el siglo XX. La prohibición es una guerra interminable, va contra el derecho natural y es claramente también un interés económico con el que muchos estados se pueden financiar. Yo, claro, estoy a favor de que todo el mundo tenga armas. El Estado quiere una población desarmada, una población que no pueda frenar el poder. Entonces, ¿quiénes tienen que tener las armas? Solo los buenos y los malos. Y las cárceles actualmente lo que tenemos es un sistema para meter a la gente en una cárcel y por encima tienes que pagarle la cárcel al criminal. Y mucha gente está en las cárceles por delitos que crea el Estado. Falsificar billetes seguramente puede ser considerado peor que matar a alguien. Él es el único que puede falsificar billetes. Y de hecho el Estado, que ahora lo estamos viendo mucho con la inflación, está creando dinero de la nada a un ritmo sin precedentes. Y el tema de la inflación, que la inflación al final es un impuesto oculto. O sea, imprimen dinero o te lo marcan en la aplicación que tienes tantos ceros, pero en realidad no hay nada. Al final es que el sistema de pensiones lo crea Bismarck precisamente para hacer a la población dependiente del sistema. Porque la pensión lo que nos dice básicamente es que somos y no sabemos ahorrar para nuestra vejez. Estás fomentando conductas perversas, es lo que hace el estado de bienestar. El estado de bienestar fomenta las conductas totalmente perversas como ser irresponsable, no ahorrar para tu vejez, fomenta todo esto. Entonces la gente responsable paga las consecuencias de fomentar al irresponsable. Y yo creo que lo que es más importante recalcar y que la gente se le quede, porque realmente no se conoce, es que Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Cambio de Guardia. Hoy, como podréis ver, tengo una camiseta que para mí representa una cosa muy capital dentro del podcast, que es la libertad, y es la camiseta que llevaba Charlie Kirk cuando fue asesinado. Y qué mejor persona que para hablar de libertad que una persona que es referente dentro del movimiento libertario en España. Jorge Muñoz. Muchas gracias, Daniel, por invitarme. Bienvenido a tu casa y vamos a hablar un poco de capitalismo, anarcocapitalismo, liberalismo. Así que nada, bienvenido a tu casa y lo primero de todo, ¿qué tal estás? Bien, muchas gracias por invitarme y la verdad que es un muy buen sitio para grabar un podcast, yo creo. Si quieres empezamos con la teoría predatoria del Estado. O sea, ¿por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Sí, bueno, la teoría predatoria del Estado básicamente lo que te dice es que hay un conjunto de autores que nos ha creído el cuento del Estado, es decir, que el Estado no surge de un pacto social, no surge de que nos pusimos de acuerdo todos un día, nos dimos la mano y de repente decidimos ceder nuestra soberanía en un tercero. Entonces hay una serie de autores, como pueden ser Franz Oppenheimer, que él es un socialista, sí, es más bien de izquierdas, pero bueno, él te dice cómo surge el Estado y que no surge de un pacto, sino de la violencia. Oppenheimer, por ejemplo, distinguía dos formas de relacionarse entre las personas. Una es los medios económicos, que es la relación voluntaria entre individuos en la cual las dos partes ganan. Y luego están los medios políticos, que es una parte le quita a la otra. Entonces, pues este autor te dice básicamente eso, y ya os digo, no es un anarquista radical ni nada, es un autor bastante, pues igual un poco marxista incluso. Luego también, pues Rothbard te desarrolla esto y es el que también descubre un poco todos estos autores que te estoy comentando. O sea, al final lo que dice Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre, bueno, que es uno contractualista, ¿no? Luego tenemos a Rousseau, también lo del pacto social, el contrato social que luego tan famoso se hizo durante la Revolución Francesa, y por último Locke, que deben ser los tres más importantes en cuanto a la teoría del contrato social, que Locke creía realmente que se había hecho un contrato explícito. O sea, él creía que la gente se había reunido en algún lugar y habían firmado ahí el contrato, cuando obviamente eso no sucedió nunca. O sea, él sabía que no había ningún inventario de que eso sucediese, pero él creía que seguramente simplemente se perdió, pero que sucedió. Entonces tenemos este conjunto de autores y el más importante es Rothbard, que es el anarcocapitalista moderno por excelencia, ¿no? El primer anarcocapitalista fue Gustave de Molinari, se puede decir, pero el más moderno y el que más desarrolló todo esto realmente es Rothbard. Por ejemplo, Molinari te hablaba de la producción de seguridad y él te decía que si todo lo que se da de forma voluntaria o de forma privada es mejor, también se puede decir más eficiente que lo que suministra el Estado, porque la seguridad iba a ser diferente, ¿no? Que generalmente pues, los minarquistas lo que te dicen es que la seguridad y la justicia deben ser públicas, cuando realmente si llevamos esto a las últimas consecuencias no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, estos son algunos de los autores. También tenemos a Gastón Leval, por ejemplo, que en su libro El Estado también desarrolla un poco todo esto y
son autores que realmente no hay una corriente, ¿no? Son cada uno de un sitio, esparcidos y así, pero siguen más o menos una tradición. Luego también autores académicos más serios, por ejemplo, Charles Tilly, el famoso artículo que siempre menciona el profesor Bastos, que es Guerra y construcción como crimen organizado. Y ahí te compara el Estado con una mafia, básicamente, y es un autor de Harvard, o sea, con las credenciales más altas y todo, y te dice esto, que el Estado no tiene mucha diferencia de una banda criminal, de bandidos. Quizás sería hasta mejor, ¿no? La mafia, porque tú les pagas y por lo menos sabes que te protegen, te dan cierta seguridad y aparte te dejan tranquilo, ¿no? Pero el Estado nunca te deja tranquilo. Sí, no, el Estado es peor que la mafia, se puede decir también que es la mafia más grande, porque es una mafia que tiene legitimidad. Es decir, la mafia normal ya sabes que tú le pagas, pero que en realidad no es suyo, te lo está robando. Sin embargo, un Estado le pagamos más de la mitad de lo que ganamos y casi le tenemos que dar las gracias, o nos parece poco. Entonces, en este sentido, claro, la mafia es mejor que el Estado, porque además el Estado tiene escuelas, es decir, te obliga a mandar a tus hijos a esas escuelas donde te dice que el Estado es bueno y que el Estado es necesario y que tienes que rezarle o cantar sus himnos o todo esto. O peor incluso, cuando hay parte de la juventud que ya no cree que pagar impuestos sea algo necesario, ¿cómo contrarresta esto el Estado? Haciendo campañas en los colegios públicos y en los concertados, donde mandan a personas de, no sé si serán del Ministerio de Hacienda o directamente trabajan para el Estado, para cualquier cuerpo gubernamental, y hacen una campaña a favor de lo bueno que es pagar impuestos, tus impuestos siempre vuelven, ¿no? La tontería esta de los anuncios de la propaganda institucional, para de alguna forma reforzar que las futuras generaciones se sientan de alguna forma unidos también al Estado y a esa concepción de que el Estado nos protege, el Estado nos da dinero, el Estado hace que todo funcione, cuando en realidad no es así, ¿no? No, el Estado pues no te da nada que no te haya quitado antes. Claro. Al final, si construye una escuela, ¿con qué dinero la construye? Una carretera o cualquier cosa. Primero te roba y luego construye. Y todas las mafias, incluso, por ejemplo, creo que Hamas tiene hasta pues, sanidad, o sea, tiene que legitimarse a sí mismo el Estado, ¿no? Porque el Estado generalmente es guerra, es violencia, y así es como surge. Pero luego, para que la gente quiera al Estado le es muy difícil estar gobernando siempre a palos y a golpes, entonces necesita que la gente lo quiera. Y entonces es muy importante, sobre todo, el aparato intelectual. Los intelectuales míticos de Cámara y demás que siempre le justifican al Estado. Esto puede ser pues, a través de obras de arte, construcciones, incluso la arquitectura, ¿no? Vemos que donde están los políticos o los reyes o así son palacios así muy grandes, incluso vemos que tienen muchas cosas muy cartesianas, muy de geometría, muy rectas, les molesta mucho en el ámbito de la construcción también la anarquía. Por ejemplo, tú vas a un casco antiguo de una ciudad pues así y es muy anárquico, pero la gente va a visitar ese casco antiguo, no va a visitar la zona más moderna, porque al final también luego entraríamos en lo de que en la anarquía hay orden realmente y no confundir anarquía con caos, sino que la anarquía es la madre del orden. Sí, sí. No, además has mencionado antes un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de la seguridad. Y el profesor Bastos siempre dice que es que la seguridad es muy subjetiva, que por qué, por ejemplo, si nos vamos a la península en España, ¿por qué deberían de pagar lo mismo los habitantes de Castilla y León que los habitantes de la línea de la Concepción? Cuando obviamente la inseguridad es más... la inseguridad se nota más en ciertos territorios antes que en mi ciudad. O sea, no hay ahí una especie de... O sea, como que no tendría mucho sentido que ciertas personas estén sufragando con sus impuestos la seguridad de otros. Sí, claro, porque es que los bienes públicos lo que se dice es que son iguales para todo el mundo, cuando es imposible que haya un bien igual. O sea, los bienes públicos no pueden ser homogéneos, porque hay escuelas donde hay mejores profesores y peores. Hay donde la seguridad, la policía es mejor y otra donde lo es peor, o eso. También al ser subjetivo, realmente yo si vivo a un lado de un cuartel de policía, claro, aunque esté pues, teóricamente muy protegido, igual me siento inseguro porque pues, yo consumo alguna sustancia en mi casa o lo que sea. Y digo, joder, pues aquí alguien que se sentiría mucho más seguro, yo me siento menos seguro, simplemente porque psicológicamente pues yo sé así y en vez de un cuartel yo querría 4 para sentirme seguro. claro. Entonces es totalmente subjetivo y por eso los bienes públicos ya de base están mal. Sí, sí. Oye, el tema tipo cárceles, seguridad privada y todo eso, porque he leído algo que has comentado en tu newsletter de cómo los estados modernos
de alguna forma echaron abajo los ejércitos privados. Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, esto te lo comenta Chastely, por ejemplo, en su artículo, y a mí me gustaría profundizar más sobre el tema, porque bueno, este artículo simplemente son 30 páginas, pero claro, el Estado, o ahí más bien los reyes, no les gusta que tengan un contrapoder. Normalmente el contrapoder de los reyes era la nobleza. Entonces lo que quieren hacer es centralizar. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se dio un proceso de centralización del poder. Bueno, porque la Revolución Francesa ya sabemos que no es tan cosa buena como se dice, ¿no? Porque normalmente el poder de los reyes había estado bajando progresivamente, mientras que la nobleza, los contrapoderes y demás se estaban así, entonces no podía ejercer un poder tan directo. Después de la Revolución Francesa lo que pasó fue que se centralizó todo el poder, entonces había un poder desde el centro que no había tenido nadie en la historia. De hecho, los poderes que tuvo Napoleón en comparación a Luis XVI fueron totalmente dictatoriales. Entonces, el interés del Estado siempre es quitarle las armas a la gente, y claro, te lo venderán como que son muy peligrosas, que es tu seguridad, que ellos te protegen. En Estados Unidos lo que intenta hacer, por ejemplo, el Partido Demócrata es quitarle las armas a la gente. En Venezuela, pues la Marina Corina Machado también creo que ayudó a quitarle las armas a la gente, que ahora parece que es la alternativa a Maduro, pero bueno, hay que tener ojo porque aquí unos u otros más o menos, igual es un poco más moderada y puede estar bien, pero más o menos los políticos están un poco todos ahí metidos. Sí, sí. Y en cuanto, bueno, no sé si quieres que te desarrolle lo del tema de las cárceles también. Sí, me interesa. Sí. Claro, las cárceles actualmente lo que tenemos es que tú vas a la cárcel y en teoría es un sistema para reinsercionar a la gente en la sociedad, ¿no? O sea, parece punitivo, pero bueno, la teoría es que la gente se tiene que reformar tal y vuelve a ser un ciudadano útil. Esa es la teoría que hay detrás del derecho penal actual. Sin embargo, tú lo que haces es meter a la gente en una cárcel financiada con los impuestos, es decir, a ti te hacen un daño y aún por encima tienes que pagarle la cárcel al criminal. Normalmente en un sistema libertario lo que habría sería una justicia más de tipo retributivo, que a ti te den un dinero o por el daño que te han hecho a través de trabajo, por ejemplo. Entonces, pues al menos sacas algo y no tendrían tampoco que ir a la cárcel, podría ser simplemente así o depende de los delitos. Además, la gente va a la cárcel y metes ahí a todo tipo de personas, o sea, personas que han cometido un asesinato, las metes con los mismos que han cometido pues un robo y las metes con los mismos que han cometido un fraude o falsificación de billetes, que esos son los peores delitos para el Estado, porque el Estado, o sea, falsificar billetes seguramente puede ser considerado peor que matar a alguien, porque, bueno, o defraudar impuestos, estas cosas, porque el Estado es muy celoso de estas cosas, o sea, él es el único que puede falsificar billetes, y de hecho el Estado, que ahora lo estamos viendo mucho con la inflación, está creando dinero de la nada a un ritmo sin precedentes. Y de esto no se habla nada y hablan del problema de la vivienda y demás. Sí. Es un problema derivado de todo esto, que bueno, también hay problema de lo de la oferta y la demanda. Pero... Sí. No, mencionabas antes la política, claro, la política al final que es nada más que un juego en el que si yo no tengo el poder lo tienen los otros, ¿no? O sea, es la lucha entre las clases, o no quiero llamarlo clases, pero la lucha entre diferentes poderes en busca del más poder, ¿no? En busca de yo, si no lo tengo el poder yo, lo van a tener los otros. Sí, a ver, esa es una concepción de que la política es como un juego de suma cero, ¿no? Y un equilibrio de nada, sí. Pero a mí este tipo de terminología no me gusta mucho porque creo que es matematizar la sociedad. Y es también lo que critico en economía o las demás ciencias sociales, que lo que pasaba es que como tenían una cierta envidia de las ciencias físicas, que se habían desarrollado muy bien de forma matemática y demás, parecía como que tenían más rigor. Entonces empezaron a hacer que la economía y otras ciencias sociales fuesen más matematizables por esta envidia y por este prestigio. Entonces yo creo que al juego este de suma cero se puede aplicar algo así. Yo no sé realmente si no tienes tú el poder, lo tienen otros, porque realmente lo que hay en la clase gobernante es un conjunto de personas que se relacionan entre ellas y la política es simplemente una parte, pero hay mucho más. Están pues, los altos jueces, el tema de los bancos, por ejemplo. La banca también es un organismo que está dentro del poder y que no es ajeno a él, es una parte del gobierno, por eso tienen también todos estos privilegios y demás. Sí. Oye, y volviendo un poco al tema de las cárceles, o sea, ¿cómo se financiarían las cárceles en un mundo anarcocapitalista, por ejemplo? Sí, claro, no terminé igual de desarrollar ese punto. Yo creo que no habría tantas cárceles como hay ahora. De hecho, ahora hay también un incentivo para que haya muchas cárceles y mucha gente está en las cárceles por delitos que van contra el derecho positivo, es decir, contra delitos que crea el Estado. O sea, normalmente pues, los libertarios así prefieren lo que se llama el derecho natural, que es un derecho donde simplemente tú tienes tu cuerpo y
tú, porque atentes contra tu propio cuerpo, por ejemplo, este es un ejemplo, no debería pasar nada ni deberías ir a la cárcel. Un ejemplo sería el consumo de sustancias. No voy a decir la palabra, no sé aquí si van a censurar o no, tal, así que digo así. Sí. Entonces, en Estados Unidos hay una cantidad muy grande de presos que están ahí por delitos sin víctima. O sea, por delitos que no atentan contra el derecho natural y muchos por el tema de las drogas. O sea, la guerra de las drogas, por ejemplo, ha metido a un montón de gente ahí y así, entonces, en un sistema libertario, lo que habría generalmente sería la exclusión de las personas. Es decir, yo creo que, bueno, esto ya es un tema de prefiguración que realmente no puedes saber exactamente cómo funcionaría, pero por lo que puedes ver cómo funcionaban algunas cosas, por ejemplo, la ley mercantil, cuando se crea en la Edad Media, por ejemplo, las ferias de la champaña y así, lo que sucedía era que si alguien no cumplía en el comercio, simplemente se le excluía. Es decir, ibas a un juez tal y a la siguiente feria ya no va. No tenía que pagar, no tenía que tal, no. Entonces, el incentivo era muy grande. O sea, si él timaba a la gente, no iba a la cárcel porque también es muy costoso. O sea, al final es menos costoso simplemente echarle. O sea, como si yo de repente me dejo de llevar bien pues contigo, simplemente no te veo más. No te tengo que meter en ningún sitio. Es lo menos costoso y lo más libertario, porque simplemente no te relacionas con él. O le echarías, por ejemplo, de la comunidad. Luego, si ya es un delito muy alto, pues se podrían hacer cárceles u otros temas que se financiarían con contribuciones privadas. Sí, sí, casi dices impuestos, ¿eh? Soy consciente, está tema demasiado metido. Sí, nos lo han metido, macho. La expulsión de estas personas, ¿no? Sí. Es lo más barato, en realidad. Pero es que incluso, o sea, sería lo más eficaz, porque si tú expulsas de una comunidad o de una sociedad a una persona, es de alguna forma también algo que las personas que se quedan dentro de las comunidades van a tener en cuenta. Porque si, digamos, ¿cuál es la consecuencia de malos hábitos o malas conductas? La expulsión. Si me expulsan de aquí y tampoco puedo ir a otra comunidad porque se corre la voz de que yo soy una persona no grata, al final me estoy perjudicando a mí mismo. Entonces la sociedad tenderá, ¿no?, de alguna forma, a respetar ciertos valores morales o códigos de conducta morales y la paz social, ¿no?, que de alguna forma sería una de las consecuencias últimas de una sociedad libre. Claro, de hecho, por eso antiguamente expulsar a alguien de tu comunidad, el destierro, era casi peor que la muerte. O sea, porque al final tu comunidad, pues básicamente sería tu vida, donde te relacionas. Ahora sí todo el mundo se va de un lado a otro y no pasa nada, pero antiguamente, claro, estabas mucho más cohesionado y la gente que venía de fuera eran los villanos y ya se les miraba con tal, porque decía, a este le han echado por algo igual, ¿sabes? Entonces ya les pillas con desconfianza. Sí, sí, irían a las puertas de las ciudades y dirían, ¿tú quién eres, no? Sí, sí, de quién me sé, ¿no?, como decimos en Galicia. Sí, sí, sí. Claro, porque en aquel entonces no habría pasaportes. No, claro, el pasaporte es un invento estatal y el DNI también, ¿no?, que ya se sabe que lo crea Franco primero para los criminales y luego expande al resto de la población. Y el pasaporte no es para tenerlo tú, es por si te lo quitan. Básicamente para una medida de sin pasaporte no puedes hacer nada, no puedes salir de aquí, realmente estás preso en tu país, por ejemplo. Claro, es un poco cuando a los convictos, ¿no?, la gente que está imputada se les retira el pasaporte, claro, para que no puedan huir, ¿no? Pero claro, en un mundo sin pasaportes y sin fronteras, ¿cómo se regula eso? Pues no se tiene que regular. O sea, la gente normalmente ya en su comunidad sabía quién era de fiar, quién no. Y si se va pues a algún sitio, no había ningún problema. Es que, de hecho, antes, cuando había guerras es que no eran entre países, eran entre reyes. No pasaba nada. O sea, de repente no eran todos los rusos contra todos los ucranianos y toda la gente en Ucrania simplemente por el hecho de ser ucraniana ya está pelada con los rusos. Es simplemente una guerra entre los gobernantes que dirigen en ese momento. Y es lo que hay ahora también, pues es la banda de bandidos de Putin contra la banda de bandidos de Zelensky. Y luego tenemos a la gente a la que, por ambas, no me quiero meter mucho en la guerra porque tampoco es un tema que he tocado mucho, igual es muy polémico. No, dale, sin miedo. A ver, simplemente es estas dos bandas de bandidos donde las dos son muy malas y puedes decir que una es peor que la otra. Entonces, Zelensky tampoco es muy bueno porque está obligando a toda la gente de más de 18 años a alistarse al ejército. Putin tampoco es muy bueno por también todo el daño que se ha hecho. Creo que ya ha habido pues, más de 1 millón de muertes de los rusos y medio millón de ucranianos, lo cual está fatal. Pero simplemente yo creo que en esta situación lo que tendría que hacerse es que los ciudadanos de Ucrania, de cada lugar, decidiesen qué bandido quieren que les dirija. Si el bandido ruso o el ucraniano, porque sí que sé que hay regiones que prefieren que sea Rusia, otras que no. Entonces, aquí, claro, sería un tema de secesión, pero
Bueno, pero la secesión se puede dar. Sí, Si es se viable puede. económicamente y Y de hecho socialmente, se ha dado, claro. se ha dado siempre, ¿no? La homogeneización de los territorios no es algo nuevo para nosotros. Y sí, es esencial. De hecho, el libertarismo lo que dice es de secesión en secesión hasta llegar al individuo. Es Claro. decir, si tú no te llevas bien, pues eso, como con los amigos de antes que dije, pues con los países igual. Y por secesionarte no quiere decir que ya no hables con el de al lado. De hecho, tienes seguramente muchos más motivos para llevarte bien con los de al lado que estando unidos. Y, pues, por ejemplo, España cuando estuvo más unida también tuvo muchas guerras civiles o así. O en la Edad Media, por ejemplo, cuando había miles de estados y más bien miles de unidades políticas muy pequeñas, fue cuando más floreció, fue cuando había más comercio, fue cuando hubo más riqueza. Entonces, la secesión es muy importante en este sentido, porque al final une a la gente en vez de separarla. Como, si no, por esa lógica tendríamos que llegar hasta un estado mundial, ¿no? Que sería donde más unidos estaríamos, en teoría. Sí. ¿Tú crees que vamos el camino de eso? No, yo creo que no. Yo creo que igual se ha intentado bastante centralizar. Un ejemplo puede ser la Unión Europea, que quiso parecerse a unos Estados Unidos de Europa, pero actualmente no. Y de hecho cada vez hay más estados y ya se ve que estos movimientos de meterse en la Unión Europea, hay países que ya se han salido, ¿no? Como Inglaterra. Y luego el problema también está el problema del euro, que el euro no tiene un mecanismo de salida. Entonces también la gente que se ha metido y ha cambiado su moneda al euro también tiene muchos más problemas, pero no veo que haya ahora mismo posibilidades de centralizar. Cuando hablé con Manuel Llamas hace unos meses, él me dijo que el euro o el Banco Central Europeo estaba muy denostado porque las personas se creían que todo había subido con la llegada del euro a España. Pero él decía y él sostiene que precisamente tener a ciertas personas en control de la moneda nacional, que no fueran los bancos, la banca española, o sea, el Banco Español, por ejemplo, permitió que no estuviéramos como en Argentina a día de hoy. A ver, eso entiendo la hipótesis y yo lo he pensado alguna vez, pero yo al final creo que España o cada país debería hacerse más responsable de su moneda y no delegar tanto en terceras partes como en Europa. Y de hecho, el poder que tiene Europa ahora mismo para inflar la moneda o desinflarla es inmenso. O sea, está controlando la política monetaria de más de 20 países y perjudica también a países que históricamente han sido mucho más responsables con la moneda. Por ejemplo, Alemania está pagando las consecuencias y Alemania siempre ha sido el foco más o menos donde mirar porque siempre han tenido generalmente una política monetaria seria. Entonces yo creo que España debería hacerse responsable de su moneda y de hecho cuando tuvieron la peseta así tampoco les fue tan mal. Y ahora con el euro, es que yo creo que el tema de la Unión Europea, ya hablando de forma especulativa y del euro, es que primero se ha puesto esa moneda, durante unos años ha ido bien tal, y ahora ya, como tienen el control de tantos países, pues la inflan. Y en 2020 es lo que ha pasado, la moneda se ha inflado como nunca en la historia. O sea, si ves la gráfica puedes ver desde 1960 hasta 2008 que iba así, de 2008 a 2020 así, y de 2020 hasta ahora así, pero literalmente es así. O sea, que yo creo que también pues, puede ser una especie de cebo, en ese sentido, que no he visto tampoco mucha literatura sobre eso, simplemente es una especulación en este sentido. Sí. Pero, ¿tú crees que está relacionado con lo que pasó en 2020 y luego de alguna forma los estados quisieron enmascarar todo este gasto público para de alguna forma reacelerar la economía después de todo lo que se perdió en 2020? A ver, en 2020 es que tampoco se perdió mucho porque la gente al estar encerrada no se acometieron proyectos de inversión muy grandes, ¿no? O sea, el ciclo económico normalmente es porque la gente, confundida por la manipulación de los tipos de interés y demás, pues hace proyectos de inversión que no puede llegar a acabar. Pero con lo de 2020 realmente no lo ha sido porque la gente no tenía tampoco ese incentivo y estaba encerrada. Entonces, en ese sentido no. Lo que sí que se hizo fue crear dinero de la nada, de forma excesiva, y le echaron la culpa, claro, al tema del 2020 y al tema también de la guerra. Sí. Pero, vamos, o sea, es que el Estado siempre quiere agrandarse. Entonces, siempre busca excusas y cuando se agranda nunca retrocede, ¿no? De hecho, en 2020, ¿cuánto poder ha ganado el Estado y cuánto no ha dado ni un paso atrás luego? Da 3 pasos adelante y no para, y ahí lo deja. Y las medidas siempre te dicen que van a ser temporales y así, y nada. Y luego el tema del efectivo. Lo de 2020 hizo que cada vez usemos menos el efectivo, no solo por el tema, pues eso, que te puedes contagiar o lo que sea, sino porque se han hecho muchas normas
en contra de usar el efectivo, de que tú no lo puedes sacar del país, que no puedes gastarte ahora más de 1.000 euros del efectivo, que no tal. Entonces al final, claro, vas a terminar usando pues todo el rato el Bizum, todo el rato la tarjeta, que esto está también promovido mucho por los gobiernos y por los bancos, que ya hemos dicho que es lo mismo, y que al final te acabarán poniendo el euro digital, que ya es prácticamente el último paso. Sí, es el último paso hacia la pérdida de derechos, ¿no? De la libertad individual, ¿no? Sí. Privacidad. Privacidad, todo. De hecho, para meterte el euro digital, que yo no se lo he visto comentar a nadie, yo hice mi trabajo de fin de máster sobre el euro digital, entonces me tomé la molestia de leerme los papers que iba sacando el Banco Central Europeo y el Banco de Pagos Internacional, que para la gente que no lo sepa es el Banco Central de los bancos centrales, que se habla mucho de la FED, de la Reserva Federal, pero bueno, este Banco Central también ojito. Entonces lo que dicen es que para llegar a implantar el euro digital y todo esto, tienen que cambiar el hardware de tu teléfono. O sea, que claro, también ojito, tienen que meter ahí bastante. Y sin eso no se puede llegar al euro digital tampoco. Pero bueno, eso también va unido a otras cosas, ¿no? Al ID digital. Y primero tiene que ser el ID digital y luego el euro. Entonces, bueno, ahí vamos, pero yo creo que podemos resistir, no nos pueden imponer tampoco por la fuerza estas cosas que nadie pidió tampoco, simplemente un conjunto de burócratas que se juntaron ahí y decidieron hacer políticas. Sí, tal cual. ¿En qué momento crees que la gente va a despertar? A ver, yo tampoco lo llamaría despertar porque parece como que están dormidos. Simplemente, pues lo que me gusta a mí es eso, difundir estas ideas y la gente que crea que son las correctas o que le interesa al menos o quiera debatir sobre ellas, pues que se debatan. Y no lo sé, yo creo que hay mucha información en internet, cada vez hay más, incluso, joder, yo me he tomado la molestia de sacar muchos clips, incluso para que la gente en TikTok ya pueda llegar a esto. Entonces, no sé, poco a poco, al final el Estado tiene la hegemonía de los medios de comunicación, de la educación y demás, entonces, claro, estamos contra un titán, pero Sí. yo creo que desde abajo, poco a poco, se puede ir fisurando esas bases y la gente se puede ir enterando un poco. Sí, sí. Y hablando del Estado y de la libertad, Javier Milei. Javier Milei. Sí, bueno. Buen tema, ¿eh? Buen tema. Justo fueron ayer las elecciones, parece que ganó con un resultado mucho mejor de lo que se esperaba. Y bueno, en concreto Milei, yo creo que ya he dicho bastantes veces lo que opino de él, que para ser libertario, pues bueno, para un libertario lo principal es la política exterior y la guerra. Entonces, estar ahí con una bandera de Israel, con todo lo que se está montando allí, y luego también apoyando las políticas todas de Trump y demás, y asociándote aquí en España con Vox, igual en vez de con, no sé, el Partido Libertario, si eres libertario tal, pero si no, bueno, di que eres de derechas, que tampoco pasa nada, o sea, cada uno tal, y las reformas que está tomando Milei no son realmente austríacas, o sea, él lo que tiene es una retórica que sí que podemos decir es anarquista, muy austríaca y demás, y de forma discursiva está bien, y podemos decir, vale, gracias Milei, gracias a ti se conocen mucho más estas ideas, y eso se lo doy. Pero luego, claro, el problema es que se confundan muchas de las medidas que está tomando con cosas que son libertarias. Y Milei sería lo que se denomina un neoconservador, en términos de lo que está haciendo, no de lo que dice. Vale. Pero bien, yo quiero que Milei lo haga bien, que siga implantando lo que pueda, pero es que claro, también es verdad que Milei no está solo en política, tiene pues muchos rivales y demás y no puede hacer todo lo que dice, pero bueno, lo que sea austríaco y lo pueda hacer, que lo haga. Y sí. eso. Sí, bueno, es un poco el pragmatismo, ¿no? También. Saber que no puedes de la noche a la mañana tomar todas las medidas que tú quieras tomar, porque yo entiendo que tiene a su alrededor gente que no son muy liberales tampoco, que son más de corte conservadora, y yo creo que eso es lo que le está mermando un poco. A pesar de ello, creo que la victoria de ayer es importante, creo. Sí, o sea, es que yo, claro, tampoco realmente creo que se pueda cambiar mucho desde la política. O sea, la política es eso, no estás tú solo, y no son solo los políticos, es todo el entramado de, pues, yo qué sé, de bancos, de grandes empresas cercanas al Estado. Entonces, es que son muchas cosas que está tan enraizado, es lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? Que llega al poder realmente y no puede hacer nada. Es que es básicamente así, ¿no? Es que no puedes hacer desde el poder y ni siendo presidente podrías hacer algo realmente libertario, porque Thatcher, por ejemplo, que era así más liberal, o Reagan o tal, ¿qué hicieron realmente libertario? O sea, cuando acabó tal, seguía más o menos igual, no había reducido ahí el gasto público y tal. Lo que sí que es muy liberal es la retórica, pero lo que hacen realmente tampoco es tan liberal. Pero es porque yo creo que es la naturaleza del Estado, de crecer y no puede limitarse desde dentro. Igual que
sabemos que la separación de poderes no existe, porque el poder no se puede limitar desde dentro, pues es lo más contradictorio que existe aplicar políticas libertarias para limitar al Estado. O sea, es que es una total contradicción, pero bueno, yo si lo puedo hacer, ojalá lo haga. Pero yo la animo. Pero ¿cuál es la alternativa? Si no te embarras, ¿cuál es la alternativa para cambiar las cosas? Pues yo creo que desde abajo, ¿no? Lo que estamos haciendo igual aquí, un podcast para expandir estas ideas. El Son de Lugo, por ejemplo, hace unas jornadas así libertarias, hacer conferencias, hacer eventos donde intercambias ideas y que la gente se interese y que se conozcan cada vez más. Y simplemente lo que los libertarios queremos es que nos dejen en paz. Tampoco queremos mucho más. O sea. Sí, no, está claro. Pero yo digo, o sea, aparte de difundir las ideas, que está muy bien, en algún momento habrá que tomar una decisión de intentar derrocar todo este sistema. O sea, porque que la gente hable está muy bien. O sea, tú eres más partidario de que a través del tiempo las cosas vayan cambiando poco a poco, ¿no? Entiendo, vamos. Sí, yo creo que necesitas una base sólida de personas que crean en estas ideas, que las conozcan y a partir de allí ya vas creando pues todo un edificio, pero desde abajo, ladrillo a ladrillo, no por el tejado. Vale. Y el tema de la banca, que sé que es una cosa que a ti te gusta bastante. Háblame de la banca, háblame del Banco Central Europeo, de las monedas. Expándete. Muy bien, muy bien. A ver, ya he tocado un poco el tema del BIS, que el BIS se crea pues, en el entorno después de la Guerra Mundial y es un banco que se funda con capital privado donde más o menos todo el mundo parecía muy de acuerdo a hacerlo y todos estos que siempre están por allí hicieron que se hiciera. Luego también está el tema del Banco Central Europeo, que ese ya es más posterior, que nos meten el euro y tal. Yo el que tengo más estudiado realmente es el tema de la Fed, porque, por ejemplo, Rothbard en un libro del Misterio de la Banca sí que lo desarrolla mucho. Antes de entrar aquí igual en el tema más histórico, decir por qué digo que la banca está dentro del Estado, ¿no? Que creo que está bastante claro. O sea, si quiebran, la salvan. Le dan el beneficio de crear dinero de la nada a través de la reserva fraccionaria. Entonces, tú para crear un banco necesitas creo que más de 18 millones de euros de capital y permiso del Banco de España y así, o sea, y muchísimas más cosas. O sea, al final los bancos ¿qué hacen? Privatizan los beneficios, socializan las pérdidas. O sea, es un negocio perfecto. ¿Y qué otro negocio le hacen eso? O sea, una tienda de zapatos cuando quiebras te salvan y dice, joder, la gente ya no se va a poder calzar. Claro, el problema es que el interés de los bancos está tan imbricado en nuestro interés que parece como también que nos salvan a nosotros, ¿no? Porque tenemos depósitos en los bancos. Y es así, pero esto es por culpa de los beneficios que le dan a los bancos. Entonces, la Reserva Federal yo creo que es un tema curioso e importante porque se funda en 1913, pero la cosa es cómo se funda y cómo llega a fundarse, que es lo más interesante. En 1907 hubo un pánico bancario que, bueno, algunos autores dicen, como William Engdahl, que fue hecho por los intereses de los Morgan y los Rockefeller. Yo ahí tampoco he indagado mucho, así que, bueno, puede ser, puede no ser, no sé. Luego, en 1910 se produjo una reunión secreta en la isla de Jekyll. Ahí se juntaron un conjunto de personas donde ahí sí que estaban realmente los intereses de los Morgan, los Rockefeller y los Kuhn Loeb. Se reunieron de forma secreta en esta isla y llegaron a la conclusión de que necesitaban un banco central. Luego esto, 3 años después, se funda la Fed. Y luego esto tienes que ver cómo lo meten en el Congreso y demás. Estaba Aldrich, que era así un pariente de Rockefeller, que era un senador, donde empezó a hacer el proyecto de ley. Esto era republicano, no era más de derechas. Entonces la gente ya tenía desconfianza y veía como estos muy juntos a Wall Street y tal. Entonces lo que pasó es que luego se hizo por la izquierda con los demócratas y la pintaron en piel de cordero, básicamente. Entonces esta ley fue avanzando, no parecía que fuese así de Wall Street ni nada, y la metieron ahí. Y lo que pasó fue que el día 23 de diciembre, la víspera de Navidad, el presidente Wilson, cuando estaban muchos senadores en su casa por Navidad, firmó la ley y entonces se creó la Reserva Federal. Y básicamente también fue una invención de Paul Warburg, que la trajo desde Europa, que él era el que nos quería traer este modelo a los estadounidenses de banca central europea tan buena a Estados Unidos. Y luego se habla de las necesidades del comercio, los que te lo justifican, de reserva fraccionaria y tal. Te dirán, por las necesidades del comercio se tuvo que crear una reserva federal, un banco central para dar crédito, tal, pero que eso es mentira. O sea, ¿cuál es la cantidad necesaria de dinero en una economía? O sea, es igual que los zapatos, que los pantalones o que las camisetas. Es la que decida la gente, la que decida el mercado. Entonces no hay necesidades del comercio, porque son las necesidades
de la gente y la gente pues que decida que haya más, que haya menos, pero de forma libre, no de forma impuesta desde arriba. Entonces, básicamente así es como se crea la Reserva Federal en términos muy breves y el tema más importante ahora es que no hay un respaldo de oro realmente, o sea, los billetes se basan en la nada. Claro. Claro, o sea, al final en 1971 se salió del patrón oro oficialmente, pero anteriormente al Bretton Woods había un pseudo patrón oro, que ya no era un patrón de oro realmente de cambio, sino que podían cambiar los países en las reservas de otro país. Primero fue Inglaterra, que con lo de Génova y tal, ellos eran lo que ahora es Estados Unidos, lo que fue Estados Unidos hasta 1971. Y luego fue Estados Unidos el que, bueno, pues fue el imperio y la gente, los países podían cambiar el oro en Estados Unidos. Entonces, era un pseudo patrón oro que realmente no era un patrón de verdad. Y yo creo que lo que es más importante recalcar y que la gente se le quede, porque realmente no se conoce, es que las monedas que usamos actualmente, el dólar, la libra, el euro ya no, porque el euro ya fue de una creación muy tardía, entonces no le metemos aquí, porque este ya fue un tema de engaño tan grande que la gente ya ni se da cuenta. Entonces nos queda, por ejemplo, la libra y el dólar. La libra esterlina, originalmente, ¿qué era? Era una libra de plata, o sea, libra esterlina, y eso era lo que era. Ahora se entiende libra esterlina como simplemente una pieza de papel, que pues pone una libra. Pero es que originalmente el dinero era eso, era una unidad de peso de un metal precioso. Entonces, te han engañado de tal forma que tú crees que la libra es una moneda, un billete, y el dólar también. El dólar, la historia es que en el siglo XVI había un conde, que era el conde Slick, de Bohemia. Este estaba en un valle que se llamaba el Valle de Johannisthal. Entonces, esa moneda suya tenía mucho prestigio y demás, y era una onza de plata. Esa onza de plata fue a España y posteriormente llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, tras la Guerra de Independencia, así con Gran Bretaña, prohibieron la moneda, dejaron de usar la moneda británica y empezaron a usar esta moneda, Johannisthal. Le llamaron Johannistalers y quedó Thalers, y por la pronunciación quedó Dollars, porque se pronunció mal. Entonces, esto es como se crea. Realmente el dinero es una unidad de peso de un metal precioso. Y yo creo que esto es lo que hay que tener claro y tenemos que intentar volver un poco a este concepto. Así que, bueno, básicamente de la banca creo que ya desarrolla bastante. Sí. O sea, imprimen dinero o te lo marcan en la aplicación que tienes tantos ceros, pero en realidad no hay nada. Claro, en realidad no hay nada. O sea, tú eso, el banco te pone 10.000 y las reservas de un banco actualmente deben de ser de un 3% o menos, y lo que todo ese dinero lo crean de la nada. Y el tema de la inflación, que la inflación al final es un impuesto oculto. Sí. Entonces, Henry Hadley decía que la inflación es como obligar al trabajador a entrar al trabajo una hora antes, haciéndole pensar que son las 8 cuando en realidad son las 7. O sea, yo era un divulgador así de economía que explicaba en términos, yo creo que sencillos y que los puedes visualizar bastante bien. Sí, ese libro de economía en una lección, ¿no? Sí, por ejemplo, entre otros. Sí. Porque claro, ¿quién está comprando el oro ahora? Claro. ¿Ahora quién compra oro? Hay bancos centrales comprando oro. China está comprando oro, ¿no? China. Supuestamente. Sí, y yo creo que, bueno, todo el mundo debería, no sé qué comprar, pero bueno, al menos saber que el dinero fiat lo puedes crear sin ningún tipo de respaldo. O sea, es que al gobierno lo que le interesa es inflar todo lo posible. Antiguamente, ¿qué se hacía? El rey hacía el señoreaje. El señoreaje era cada vez pues, que igual moría el anterior rey, llega el siguiente, pues acuñaba nueva moneda. Te robaban una parte de ese metal precioso, él se le quedaba una parte y nada, la moneda tal. Pero es que ahora no tiene ningún impedimento. Antes se hacía una vez cada generación o depende, pero es que ahora lo pueden hacer cuando quieran. Y de hecho, ahora en 2020 lo que comento, lo han hecho de una manera espectacular y estamos viendo las consecuencias. Y el problema de la inflación es que se define mal. Actualmente la definición más ortodoxa o keynesiana, más bien, se dice que la inflación es una subida de los precios de los productos, cuando realmente la inflación es el aumento de la oferta monetaria por encima de lo que el mercado hubiese demandado y que estuviese basado en un metal precioso. Entonces sería por encima de eso. Y la subida de los precios es una consecuencia de eso, no es la causa. O sea, lo que se está haciendo con la definición que se pone es poner el carro delante de los caballos. Y la subida de los precios tampoco se da siempre. Por ejemplo, la Gran Depresión de 1929 no subieron los precios, están muy estables. ¿Y por qué sucedió esto? Porque hubo un aumento de la productividad tan grande que la inflación y los precios deberían haber subido, pero como también subió la productividad más o menos en la misma manera, quedaron estables. Sí. Pero claro, entonces realmente pues yo creo que estas cosas deberían de quedar claras. Sí, es como llenar un país de dinero artificial
pero los bienes y los servicios que se siguen demandando son los mismos. ¿Es un Claro. poco donde quieres llegar? Yo, Sí. mi visión un poco así sería esa, ¿eh? Sí, sí, claro, no hay más bienes, no hay más capital, no hay más sillones. Claro. Simplemente crea, o sea, el dinero como se crea es como un medio de intercambio indirecto, porque si yo quiero un sillón y tú quieres una cámara, pues yo tengo que encontrar una cámara para el sillón y entonces necesito estar buscando lo que quiera el otro todo el rato. Entonces simplemente surge un bien que es más intercambiable que los otros, en este caso pues tiene unas propiedades, durabilidad, divisibilidad, que tenga una demanda anterior a ser dinero y por ejemplo es el oro históricamente, pero ha habido más. Por ejemplo, en los campos de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial se usaba el tabaco como dinero, pero claro, al final un dinero que tenga unas cualidades mejores será un buen dinero, pero el dinero originalmente es simplemente un medio de intercambio en los intercambios. Sí. Y eso es el dinero. Y luego le puedes decir que un buen dinero es depósito de valor, unidad de cuenta y tal, pero lo principal es eso. Luego estas son características accesorias. Porque claro, ¿cómo surge el dinero? O sea, ¿de dónde viene el dinero? Claro, el dinero actualmente lo que te dicen es que es una creación del Estado. O sea, actualmente cuando tenemos el derecho positivo todo parece que lo crea el Estado y que el Estado sin él no habría nada, no. El dinero, eso, lo que te digo, se crea porque tú quieres una cosa y él quiere otra y yo quiero otra, pues al final tengo que estar todo el rato buscando qué es lo que tú quieres y qué es lo que quiere él y qué es lo que tal. Entonces, por ejemplo, de repente me doy cuenta de que a todo el mundo le gustan las lámparas y se empieza a correr la voz. Entonces la gente dice, joder, más o menos veo que todo el mundo quiere lámparas, pues podemos empezar a usarlos ya como dinero, porque la gente se va dando cuenta que es lo más fácil. Entonces ya sube su valor también, porque aparte de tener el valor de lámpara, tiene valor de medio de intercambio, y la gente acaba usando las lámparas para intercambiar más fácilmente, para unidad de cuenta y demás. O sea, lo óptimo, lo mejor sería que hubiese un dinero mundial. Ahora sueno muy... No, gobierno mundial... Globalista. Mundial, muy globalista, pero no. Por ejemplo, tuvimos un dinero mundial que era el oro. Solo que lo perdimos, porque para calcular es mucho mejor. Pero bueno, sería lo que decidiese el mercado realmente. El oro, la plata, pero sería generalmente un metal precioso, no un dinero de papel que solo se sustenta por el monopolio del Estado que te obliga a usar ese dinero, a aceptarlo, a pagar tus deudas en él y todo. Pero en un mercado libre estoy seguro, vamos, que no se elegiría este dinero ni de broma. Ya. Y ahora la pregunta, ¿Bitcoin o el oro? Yo me quedo más con el oro, pero... Vale. Pero claro, sé que igual sorprende porque yo me han gustado mucho las criptos y bueno, me mola la idea y de hecho Bitcoin surge eso, como intentar escapar del Estado, ¿no? El problema de Bitcoin tiene que ver con lo del teorema regresivo del dinero y es que el dinero, antes de ser dinero, tiene que haber tenido valor y demanda por otra cosa. Por ejemplo, en el oro por el tema de la joyería o porque la gente que tuviese demanda antes de ser dinero. El Bitcoin no cumple esto. Sin embargo, vale, lo que digo, si lo usas como intercambio y tal, debería de ser dinero. Pues en ese caso sí, solo que tampoco se usa como dinero. Realmente los bitcoiners lo usan como para guardarlo, no lo sueltan. Ya, sí. Pero bueno, a mí me parece buena idea y yo creo que está bien. Simplemente también hay que tener un poco de ojo y ver en lo que invierte cada uno. Allá cada cual, no me parece tampoco mal. A mí me parece bien por la descentralización del sistema, ¿no? Sí, a ver, eso está bien. Lo malo de Bitcoin es que es seudónimo, entonces también quedan todas tus transacciones registradas. Aunque, pues, en teoría, si haces bien el tema y no sé qué, pues no te pueden tracear. Pero es seudónimo, eso recordemos, queda siempre trazado en la red lo que has hecho. Sí. Entonces, en ese sentido, el efectivo o el oro sigue siendo superior, ¿no? Yo te lo doy a ti así y no necesito un intermediario tampoco. Para traspasar Bitcoin necesitas una red. Entonces, bueno, también está bien, que no lo critico, simplemente sí. No sé, a mí me gusta el oro porque es algo que históricamente se ha visto que ha funcionado y la plata también. En una sociedad sin impuestos, la sociedad idílica, ¿cómo se financian por ejemplo, proyectos de infraestructura, por ejemplo? Pues de forma voluntaria. O sea, ¿cómo financias tú tu casa? O un centro de... Es que históricamente, además, tenemos muchos ejemplos de carreteras, por ejemplo, que se han financiado de forma privada y originalmente eran privadas. Simplemente luego el Estado las coge, las expropia y dice que son suyas o luego ya empieza él a construir, pero una vez que tiene todo monopolizado. Los hospitales, es que igual también eran privados. O sea, es que simplemente la gente se pone de acuerdo y es el orden espontáneo que viene de abajo a arriba, no viene impuesto de arriba a abajo, porque además el problema es que el Estado, el gobierno, no tiene toda la información necesaria para poder elegir bien dónde poner cada cosa. O sea, si pongo un hospital, ¿dónde lo pongo? Aquí.
en el centro, más en las afueras, pongo 1, pongo 2, cuántos enfermeros pongo, y todo eso se decide desde arriba. Entonces es un problema también de cálculo económico, que desde el Estado, desde el gobierno no puedes tener toda la información necesaria, porque la información está expandida en la mente de millones de individuos. Y Claro. los precios igual, los precios son información. Entonces, si tú pones controles de precios, precios máximos, o quieres modificar el precio de cualquier forma, lo que vas a generar es una alteración brutal que va a descoordinar todo el mercado y vas a producir pues escasez generalmente si pones precios máximos, por ejemplo. Sí, es un poco la intervención del Estado en cualquier cosa que tú hagas. Claro, siempre va a generar consecuencias adversas. Y cuanto más intente intervenir, porque normalmente se interviene y se hacen intervenciones que siguen a la primera intervención para intentar, entonces, intervención, pues hay un parche, lo pones un parche, te empieza a salir por aquí otro tal, lo vas tapando y al final es tanto que realmente explota. Sí. Entonces, cuantas más intervenciones, al final, a la larga, va a ser peor. Y es, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la inflación. Se le da pues tantos beneficios al sistema bancario, beneficio también, que no lo mencioné antes, de garantía de depósitos. Actualmente hasta 100.000 euros están garantizados, que realmente es imposible que se garantizan. No hay fondos, o sea, es algo que te dicen, pero realmente no están garantizados. Entonces, todas estas medidas que van haciendo y estos privilegios que le van dando, lo único que van a hacer es que cuando pues, explote la burbuja o lo que sea que pase, sea mucho peor de lo que hubiese sido si se hubiese parado de intervenir. Ya. Claro, es lo que dice un poco Bastos de si algo se ha hecho, si algo lo provee el Estado, es que anteriormente ha habido alguien que lo ha hecho de forma privada, ¿no? 100%, o sea, a Bastos le hay que escuchar, tiene muchas conferencias en YouTube y el que no lo haya visto, que se meta ahí y vamos, es un prodigio. ¿Hay a día de hoy o en el pasado, hubo sociedades que se regían sin el aparente dominio de un Estado? Hubo algún caso, es un tema que tampoco he indagado mucho aún, pero por ejemplo, tenemos el experimento anarquista de Pensilvania, que lo cuenta Rothbard en su libro Concebido en Libertad, que sucedió en el siglo XVII y fue donde William Penn heredó unas tierras de su padre, tal, y era un cuáquero y quería meter así a la gente. Entonces empezó poniendo pocos impuestos, tal, y luego como vio que la gente ya no los pagaba y era difícil recaudarlos, y tuvo un montón de problemas para eso, simplemente dejó a la gente libre y la gente estaba prosperando muchísimo, la colonia estaba creciendo muchísimo y entonces luego William Penn decía, joder, en realidad quiero sacar renta de esto y mandaba ahí a la gente tal y no hubo manera y duró 4 años ese experimento y lo que dice Rothbard, que la gente una vez que saborea la libertad luego es muy difícil quitársela. Entonces yo creo que realmente tampoco nos imaginamos cómo sería una sociedad sin Estado, o sea, estamos comparando siempre además y obviamente interesa ponerlo en esos términos desde el punto de vista del Estado. El Estado que hay actual, que bueno, tampoco es tan malo, hay otros estados peores, obviamente, que el que tenemos ahora y demás, pero es que no podemos imaginarnos realmente cómo sería una sociedad sin Estado. Y yo te digo, sin todas estas intervenciones, sin que te roben lo que te roban, sin la capacidad que tienen de reclutarte para la guerra, sin la capacidad que tienen para obligar a tus hijos a ir a la escuela y demás, pues yo creo que sería una sociedad que podría funcionar bien. Entonces, luego tenemos también el caso de la isla de las Rosas, que fue una plataforma petrolífera que se había hecho pues en medio del mar por un italiano y básicamente la volaron por los aires. Entonces, realmente no te dejan. ¿No? Está lo de Liberland, ¿no? Que también quieren... Tampoco estoy muy metido en el tema, sé que quieren meter ahí tierras y tal, y están teniendo problemas, pero es que es muy difícil que el Estado ceda una parte de su terreno. Y es que si lo hiciera, la gente vería cómo se prospera en un lugar donde no hay Estado. Entonces, al Estado no le interesa nada. Por ejemplo, mira los países pequeños que bien funcionan, ¿no? Liechtenstein o Andorra o así, donde la carga fiscal es más baja, donde el Estado no es tan poderoso. Entonces, por eso lo ideal es que haya Estados pequeños. Y Estados pequeños con un sistema capitalista, que es el mejor para aumentar la riqueza, pero bueno, ahí ya cada persona podría elegir el sistema que quisiera, pero para crear más riqueza, si quieres eso, pues el capitalismo sería lo mejor. Sí, votar con los pies también, ¿no? De alguna forma esa competencia fiscal que podría haber entre estados pequeños. Claro, es que es lo ideal y es lo que había, por ejemplo, el libro que tiene Bastos de O pequeno é posible, te dice eso, que en la Edad Media había muchas unidades políticas pequeñas y Leonardo da Vinci había tenido muchos problemas con las autoridades o con los reyes y tal, y simplemente pues cruzaba la acera y ya estaba en otro estado y no le podían perseguir ya. China, por ejemplo, lo que tenía era un poder totalmente enorme, porque era un estado gigante. Entonces no tenía esa capacidad, los reyes podían imponer todo, y lo que hicieron los chinos es imprimir papel moneda directamente. Ellos fueron los que inventaron la imprenta. Claro. Solo que como no inventaron el capitalismo, no la pudieron implantar tanto esto, pero fue donde hubo el papel moneda por primera vez. En Occidente fue
en Massachusetts en 1690 y, bueno, realmente 5 años antes en Quebec. Vale. Pero por ahí. Vale. El problema de los freeriders. ¿Cuál es el problema de los freeriders? A ver, el freerider es una justificación del Estado, que básicamente te dicen que si no haces que todos paguen por un servicio, alguien lo va a usar de forma gratuita. Pero es que yo realmente no veo ese problema. O sea, pero ya hay gente que lo utiliza de forma gratuita, ¿no? Claro, pero serían, supongo que servicios de pago, ¿no? Que tienes que poner como una cuota, como si fuera un club. Tienes que pagar un porcentaje a la policía, entonces dirían, pues como todos no nos podemos poner de acuerdo porque siempre va a haber un gorrón, digamos, freerider es un eufemismo, voy a decir gorrón. Sí. Entonces, pues tenemos que hacer que todos paguen de forma obligatoria y por eso ya justificamos al Estado. Cuando realmente, o sea, si tú puedes conseguir todo lo que consigues de forma voluntaria, por ejemplo, vas al súper y tienes comida y eso hay una intervención estatal. De hecho, si lo hubiera seguramente pasaríamos hambre. Entonces, en cualquier súper puedes conseguir comida de todo tipo y piensas, ¿y eso cómo se organiza? Y no hay freerider. Y hay muchas formas. Por ejemplo, si alguien es un gorrón y no pone para ir a las fiestas del pueblo, pues no le prohíbes la entrada, pues simplemente igual se le mira peor. Pero tampoco hay otras formas de... habría muchas formas, no sé, es un ejemplo que se me ocurre. Pero... Sí, es como la cooperación social, ¿no? Que al final, para que te vaya bien a ti, Jorge, necesitas que a mí me vaya bien. Entonces yo creo que si de alguna forma la gente empieza a entender este mensaje de que la cooperación social de forma voluntaria, sobre todo, es la clave de que las personas pasen a tener riqueza y a vivir bien, yo creo que muchos de los problemas que tenemos se solucionarían. Sí, la cooperación es lo esencial. O sea, sí, es la cooperación social que sea voluntaria, ¿no? Sí, eso es el mercado. O sea, el mercado es la sociedad. Y de hecho, Jean-Baptiste Say lo definía así, y los liberales franceses era indiferente decir mercado o sociedad, y actualmente como de que decir mercado está muy mal visto. Pues decimos sociedad y ya está. Claro. Es simplemente la gente. Está muy mal visto decir mercado, está muy mal visto decir privado. Pues hay otras formas de decirlo, pero decir lo mismo. Sí. El melón que voy a sacar ahora es el tema de las pensiones. Buen tema. Sé que es un melón, pero en un mundo anarcocapitalista... ¿Cómo se harían unas pensiones? Por ejemplo. Pues muy fácil. Tú ahorras en oro, no en moneda fiat. Sí, vale. Lo guardas bien y ahí tienes tu pensión. Porque la pensión lo que nos dice básicamente es que somos gilipollas y no sabemos ahorrar para nuestra vejez. Entonces tienen que ahorrar ellos y luego es que también tampoco se cumple. Porque si hay gente que realmente no ha cotizado y no tiene una pensión, también le dan una pensión contributiva. O sea que aunque sean tan tontos como dice que pueda haber gente que sea así, también estás fomentando conductas perversas. Y es lo que hace el estado de bienestar. El estado de bienestar fomenta las conductas totalmente perversas como ser irresponsable, no ahorrar para tu vejez, no cuidarte de salud porque tienes el hospital gratuito. O sea, fomenta todo esto. Entonces la gente responsable pues paga las consecuencias de fomentar al irresponsable. Y esto es lo que nos habla del estado de bienestar, que siempre nos lo pintan bien. Sí. Las pensiones es que no es que sea un esquema Ponzi, es simplemente una parte del Estado que está financiada con nuestros impuestos, que las cotizaciones de seguridad social son impuestos y que es un impuesto como cualquier otro, que te pueden decir que no, que te lo van a dar y tal, tampoco sabes si te lo van a dar, no tienes ningún tipo de garantías, el Estado es juez y parte, ¿no? Eso ya más o menos lo sabemos, entonces simplemente con ahorros, como hemos hecho siempre. Sí, es que la gente se cree que todo va a una hucha que está custodiada por los agentes de la ley de Marlaska, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que eso es una falacia, creo que no existe tal cosa, pero hay gente que todavía lo defiende. Sinceramente, es dinero que tú le das al Estado y el Estado lo distribuye como a él le apetece, el político de turno. Sí, no hay hucha, lo que hay creo que era un invento contable que simplemente tú coges dinero de un bolsillo del derecho y te lo metes en el izquierdo. Y eso es lo que hay, porque hucha no hay. Además, es que no solo es que te esté robando con un impuesto, sino que está dejando un dinero ahí, parado no, porque bueno, lo consumen tal, eso lo sabemos, pero te está quitando una capacidad de financiación y una capacidad de obtener recursos que es enorme. O sea, a lo largo de tu juventud, eso creo que también lo cuenta Manuel Llamas, reinvirtiéndolo eso, pues en un fondo indexado tal, serías millonario. Pues, o sea, ¿y por qué no puedo elegir yo, por ejemplo? Si yo quiero tener ese dinero ahora, ¿por qué me obligas a tenerlo con 65 años? Ya. Y si a mí me gusta el riesgo y sé que no voy a vivir tanto... Pues... Claro, y hay gente que luego llega al año 66, después de estar un año jubilado y se muere. Y todo ese dinero no va a nadie. No. O sea, que venga alguien a decirme que eso no es injusto.
sea, tú has estado trabajando y cotizando toda la vida y al año 68, 3 años después, como le pasa a muchísima gente, te mueres porque has estado trabajando bajo condiciones de respirando amianto, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese dinero, ¿por qué no puede pasar a tus sucesores? ¿Por qué no pasa a tu mujer directamente todo, pero en bloque? No te digo de cobrar... O sea, y si hubiese esa hucha y yo estoy poniendo dinero a una hucha, ¿por qué cuando tengo 65 años no puedo cobrar los 100.000 euros de golpe? ¿No? Sí, O los 80.000 o el dinero que sea, el dinero que tú hayas ido poniendo poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Y por qué la gente a día de hoy todavía dice que sí, Juana, que está bien eso? Es que sí, no tiene ningún tipo de sentido. Sí, a ver, al final es que el sistema de pensiones lo crea Bismarck precisamente para hacer a la población dependiente del sistema. Un Y buen lo truco. creaba y de forma muy atractiva, ¿no? Porque había pocos jubilados, eran mucho dinero de la gente, porque la pirámide no estaba como está ahora. Entonces, claro, había un incentivo muy grande a meterse en ese sistema, pero ahora ya vemos que no sirve de nada y que es que también tienes a 10 millones de personas presas en España, que son los pensionistas más o menos. Tienes 10 millones de personas totalmente dependientes. Entonces, claro, también es un incentivo muy grande para estas personas y para el Estado tenerlas simultáneamente, ¿no? El Estado siempre quiere crear grupos de interés, personas que sigan sus políticas o que dependan de él en mayor o menor medida. Y este es pues, un claro ejemplo. Sí. ¿Cómo se soluciona? Pues habría que pasar un sistema de capitalización o, bueno, de ahorro privado. Por ejemplo, creo que Chile tiene uno así, simplemente el que tenemos ahora. Es un sistema donde, por ejemplo, es que los funcionarios ya directamente ni siquiera recurren a este tipo de sistema, tienen otras opciones, igual que en el tema de la sanidad. Entonces, claramente es un sistema que nadie elegiría si no fuera apuntado con una pistola y lo que habría que hacer sería una transición hacia un sistema de capitalización. ¿Cómo se hace? Pues bueno, esto lo desarrolla Bastos o Huerta de Soto en alguna conferencia. Podrías desamortizar bienes del Estado que tienen muchos bienes y vender esos bienes y de ahí ir sacando dinero. Pero claro, no puede ser igual de golpe porque dejas a mucha gente tirada, pero habría que cambiarlo porque esto actualmente no solo se perjudican los jóvenes, por ejemplo, también se perjudican los ancianos porque si luego no tienen dinero para pagar las pensiones, se van a ver perjudicados ellos. O sea, se dice que las pensiones se están revalorizando y demás y los jóvenes lo estamos pagando. Pero, claro, entonces, ¿qué habría que hacer? Pues realmente si seguimos así, los que se van a ver perjudicados también son los ancianos, o sea, no somos solo nosotros. Entonces, también el Estado quiere crear, yo creo, o crea rivalidades, no sé si quiere o no, pero quiere rivalidad entre jóvenes y mayores, ¿no? Entre mujeres y hombres. Mi visión personal es que que las personas han sido engañadas, ya sean ancianos o sean jóvenes, pero que hay un descontento social por parte de los jóvenes que ven Sí, claro, sí, totalmente. que están pagando una tasa intergeneracional, que hay gente que te dice que eso es una falacia, pero si tú vas a tu nómina y lo ves, dices, aquí hay un desglose y aquí hay un 0,8%, un 0,08% que va a esto, es entendible que haya gente que diga, estoy aportando un sistema piramidal que no sé si cuando yo llegue allí, ¿qué voy a tener? Y a ver cuándo llego, porque ahora se está empezando a decir que con el sistema de población que tenemos, etcétera, habría gente que podría estar trabajando hasta los 72, 73 años, de aquí a 20, 30 años, que es mi edad de jubilación. Entonces yo creo que esto, o un sistema de capitalización y que lo paguen 2 generaciones de jóvenes al menos, de aquí a 40 años, y que también los pensionistas tendrán que sacrificar algo de lo suyo, o si no, no va a haber forma de hacerlo. Sí, claro, es que realmente tú no puedes pedirle a alguien que se acaba de incorporar al mercado laboral tener tal carga en las espaldas. O sea, alguien que no tiene experiencia, que está empezando su periodo vital en el mundo laboral y demás, o sea, le estás poniendo unas cargas para financiar a esta gente que está cobrando una pensión que igual ya esté al final de su vida laboral, ya tiene pues ciertas viviendas y tal, que no quiero criticarles tampoco, pero es que al final estás poniéndole una carga muy grande a la gente joven también. Sí. Y es un problema, claro. Sí, sí. No, y luego te dirán que es el sector privado que no es capaz de dar buenos salarios a los jóvenes, ¿no? Bueno, claro, ahí tenemos también el tema, primero, del salario mínimo, que eso perjudica sobre todo a los jóvenes. Entonces, actualmente el paro juvenil en España es de los mayores que hay en el mundo. Entonces, habría que quitar todas estas restricciones al trabajo y que la gente pues empezara a trabajar de forma libre, quitar toda esta burocracia para crear empresas, para contratar. De hecho, por ejemplo, algunas medidas, simplemente el hecho de tú tener a alguien haciendo la contabilidad en una empresa que acabas de crear o tener que pagar antes de empezar tu actividad laboral,
eso perjudica sobre todo a las empresas más pequeñas. Entonces, también es un tema donde siempre vemos a estos grandes empresarios, tipo de Amazon o así, diciendo, sí, el salario mínimo a tope. Pero claro, porque tú eres una empresa ya intensiva en capital, que no tienes estos costes y vas a perjudicar sobre todo a tu competencia que está creciendo poco a poco, más lentamente, y la quieres cortar de pleno. Entonces, estas son medidas que realmente pensamos que son para ayudar al trabajador y son de las medidas más aplaudidas, pero realmente no. Y es que como se crea el salario mínimo, es para echar a los inmigrantes de Nueva Zelanda. O sea, se crea como una medida un poco racista también. Muy interesante el salario mínimo, ¿eh? ¿Tú crees que destruye empleo? Claro, sin duda. O sea, a ver, yo hice mi trabajo de fin de grado sobre el salario mínimo. Vale. Básicamente, actualmente tampoco tiene mucho efecto porque yo creo que los convenios colectivos tienen más efecto, pero el salario mínimo lo que hace es afectar a la población más vulnerable, a la población, a la persona en concreto, que su productividad marginal es menor que el salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo es 1.200 y mi productividad marginal es de 1.000, yo estoy fuera. Se está prohibiendo a la gente trabajar por debajo de un determinado umbral. Es una prohibición al trabajo. Y se dice, no, pues que los empresarios si no acaparan, tal, no sé qué. Es que no funciona así. De hecho, si los empresarios son tan malos y tan avariciosos, se van a pelear entre ellos si tú les generas mucho dinero. O sea, si hay muchos empresarios muy malos y muy ávaros, se van a pelear por ti. Si tú generas 2.000, te van a querer pagar hasta tener un cierto margen ellos. Digo, yo te pago 1.800, no, yo te pago 1.900, tal, hasta llegar más o menos a una medida, pero es que incluso dentro del propio discurso que se nos pone, no encajaría. Por esa regla se competirían empresarios malos entre ellos y acabarían sacándolo a un buen precio. Claro. Para los dos. O sea, es un contrato voluntario entre ambas partes, simplemente. Sí, sí, sí. Yo que he vivido en varios países, nunca he visto... En España es verdad que no tengo mucha experiencia laboral, pero nunca he visto algo como lo que pude ver en los buenos años en Reino Unido, que era, tú dejabas un trabajo y sabías que no te iba a faltar un trabajo, no sé si mejor, pero mejor pagado seguro. O sea, tú te ibas de una firma, te ibas a otra y aparte te ibas por dos motivos, pero principalmente es el dinero que te iban a pagar por hacer las mismas horas, el mismo trabajo. Y es que te estaba hablando de pasar de un puesto de trabajo a otro, la diferencia era de ganar 10.000 o 15.000 libras más al año. ¿Tú crees que eso puede pasar en España? Yo no lo he visto nunca y la gente que tengo aquí viviendo en España me dicen que eso es impensable. Yo nunca lo he visto y no creo que lo vea. Y creo que es porque tenemos un sector privado muy debilitado, donde no hay tanta capacidad de contratación. Tú te vas en Reino Unido y te dicen, bueno, pues vete. Sí, a ver, o te intentan retener las empresas para ofreciéndote más dinero, pero igual les dices, no, mira, es que ya estoy harto de esto y me voy a la competencia, y además te quieren retener porque saben que si vas a la competencia no solamente es que vayas a ganar más dinero, es que seguramente vayas a hacer el trabajo mejor para destruir a la empresa de donde vienes, porque sabes que en este mundo la gente es muy... La gente le tiene manía a muchas personas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso en España es impensable, debido al sistema que tenemos. Sí, tendrían eso, que quitar todas estas regulaciones y que la gente no tuviese que pedir permiso por abrir un negocio, por abrir una empresa, que lo hiciera y ya está. Y así es como se crearía la riqueza. Y en estos mercados que dije antes, por ejemplo, de la champaña, no había impuestos y por eso iba todo el mundo allí. O sea, es que imagínate un lugar de aquí donde te dejen hacer pues una tienda sin tener que pagar antes no sé cuánto. Y eso perjudica a que se cree riqueza desde abajo arriba, ¿no? Simplemente pueden crear si ya tienes no sé cuánto dinero y haces la inversión, tienes todos los papeles, contratas a toda la gente y tal, ahí sí, pero si quieres empezar poco a poco, ir creciendo poco a poco, no te dejan. Sí, pues mucho más difícil. Sí, sí, totalmente. Para cambiar de tema, ¿hablamos de las armas? Sí, claro. Un poco solo, ¿eh? Sí, sí. Opinión. Yo, claro, estoy a favor de que todo el mundo tenga armas y lo que comentábamos antes, el Estado quiere una población desarmada, una población que no sea ningún tipo de... que no pueda frenar el poder. Entonces, ¿quiénes tienen que tener las armas? Las policías y los malos, no, solo los buenos y los malos, que a veces igual se confunden entre ellos, dependiendo de... Sí, nada, sin criticar mucho a la policía, pero bueno, al final siguen órdenes en general. No digo que haya policías buenos, que los hay seguro, pero es un arma del Estado también y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, 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 totalmente. ¿Y las drogas? Yo estoy a favor de que haya un mercado libre de drogas como el que tuvo la humanidad durante toda su historia hasta el siglo XX, que es básicamente lo que dice Escotado, lo que dice Thomas Sachs, y así, o sea, las drogas lo único que genera, la prohibición es una guerra interminable y millones de muertos, por ejemplo, en México.
Y lo que generan también es renta neta para aquellos que estén en el negocio, donde bueno, hay gobiernos, hay empresas y demás. Entonces, no tiene ningún sentido de que tú no puedas hacer con tu cuerpo lo que tú decidas, ¿no? Lo que decidas, y el Estado no sé quién es para prohibirte a ti. Antes se vendía en cualquier lugar, pues esa sustancia pura en cualquier tienda de ultramarinos, en cualquier tienda de cualquier barrio. Y no había un problema de fenómeno yonki o así. El Papa, creo que era León XII, patrocinaba un vino que era el vino Mariani, que era un vino con unos polvos así de coca y lo patrocinaba un Papa. O sea, el problema con la prohibición es que aquellas sustancias que estén prohibidas se van a tomar de una manera mucho más concentrada, mucha más densidad, porque al final, como en la ley seca, ¿qué compensa pasar? ¿2 barriles de sidra que tiene un 4% de alcohol o pasamos 2 barriles de absenta? Entonces altera cómo se consumen todas estas sustancias, se consumen de una manera pues totalmente ilógica, no te tomarías una cerveza, no tendrías que tomarte un whisky de graduación 60, digamos. Entonces crea disfunciones, va contra el derecho natural y es claramente también un interés económico con el que muchos estados se pueden financiar. Sí, sí. No, y aparte, ¿quién es el Estado para no permitirte a ti el consumo de ciertas sustancias? Tu cuerpo es tuyo, ¿no? De momento. De momento. Sí, o sea, yo creo que el Estado quiere agarrar tantas cosas que al final la salud lo ha puesto como un tema capital. Había un autor francés que hablaba de la biopolítica, es Foucault, creo que habla de la biopolítica, que es un poco que el Estado se haga cargo ya no solamente de tus finanzas, sino también de tu cuerpo. Sí. Porque la ley seca es eso, la ley seca es yo no quiero que la gente consuma, bueno, no quiero que se perjudiquen con el alcohol, pero obviamente hay un mercado negro donde la gente seguía consumiendo alcohol y hubo un montonazo de muertes, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la prohibición al final no evita el consumo. Y como me hablo de las drogas, puedo irme a cualquier otro tema. No, claramente no lo evita y de hecho incluso le puede dar un aura de como está prohibido, pues que la gente incluso lo quiera más. Y luego también está el tema de que actualmente lo que se dice es que hay que legalizar las drogas. Sin embargo, yo estoy con Sas y con Escotado cuando dicen que lo que hay que hacer es derogar la prohibición, porque legalizar las drogas es eso, es como legalizar la pintura, el arte, la lectura. No puedes legalizar algo que ya es un derecho inherente al ser humano. Y legalizarlo sería que fuesen los farmacéuticos o los médicos los que te tuviesen que dar lo que tú les pides y si te lo quieren dar a través de recetas. Entonces generaría también incentivos totalmente perversos. O sea, yo cuando voy al súper no me tiene que recetar 400 gramos de pollo, 20 gramos de harina. Y es que con esto es igual y nos parece normal. Sí, sí, sí. Ahora hay mucho lo que se llama el renacimiento de los psicodélicos. Y sé que hay clínicas en España, tanto en Mallorca como en Barcelona, que ya están empezando a dar microdosis de psicodélicos para tratar el tema de, por ejemplo, enfermedades mentales o traumas que haya tenido las personas, depresiones crónicas, etc. Pero claro, al final estamos hablando de lo que has dicho tú. Sí, toma sustancia en microdosis y siempre y cuando hay una receta de un médico y el acompañamiento de un psiquiatra o de quien sea. Entonces, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de las farmacéuticas metiéndose, y aquí me estoy metiendo un poco en un jardín, pero bueno, no pasa nada, las farmacéuticas metiéndose en algo que es natural al ser humano, que es intrínseco al ser humano y que es intrínseco a la naturaleza. Entonces, yo creo que ahí, vuelve un poco al tema que has dicho tú de legalizar las drogas. Creo que lo mejor es derogarlas y que cada uno haga lo que quiera. Aparte, yo creo que la materia prima es como todo. O sea, si tú al final produces, se abarataría muchísimo. Pues tienes más productores en el mercado produciendo un bien o unos servicios que la gente demanda. Entonces, al final la gente vota, el mercado es lo más democrático que hay. La gente quiere esta lámpara o no quiere otra. ¿Pero por qué la quiere? Porque es mejor. Sí, es que valdría poquísimo en el mercado libre. Actualmente los precios, claro, están inflados por el riesgo, porque tienes que transportarlo tal sin que te pillen, claro. Tienes que sobornar a tal no sé qué, entonces claro, está totalmente inflado. Y luego también mencionaste el tema de los psiquiatras y bueno, yo quería aprovechar para mencionar, porque también hablamos de Sas, que Sas es una de las personas en las que se basa Escotado para escribir su obra y tiene libros muy buenos como Nuestro derecho a las drogas. Pero aparte de eso, él era un psiquiatra que hablaba mucho sobre el tema de la enfermedad mental. Su tesis es que no existían, que bueno, esto ya lo desarrolla tal, fue muy polémico, pero yo quería entrar en el punto que me parece más interesante y es que
porque va contra la libertad del individuo. Es decir, los psiquiatras generalmente lo que hacen es actuar como carceleros. Meten en los psiquiátricos a gente en contra de su voluntad y gente que igual no ha hecho daño a nadie. Es decir, simplemente tú por tener una cierta tal o porque te diagnostican tal, ya te meten ahí sin tú haberle hecho daño a nadie. Entonces, pues Sachs es un autor muy interesante que yo creo que habría que recuperar también un poco más, que comentaba estas cosas y bueno, tampoco voy a desarrollar mucho el tema. Pero... Bueno, si quieres, desarrolla, porque a mí me parece interesante. Me parece interesante. Que hasta hace bien poco a la gente se les ha metido en sitios, cerraban con llave, tiraban la llave y ahí les dejaban. Sí, en la Unión Soviética, por ejemplo, es lo que hacían. Metían a la gente allí, se sabe, y eres un enfermo mental. ¿Por qué? Bueno, pues porque no quieres este sistema comunista que es tan bueno. ¿Cómo no lo vas a querer? Estás loco. Entonces te meten allí. Y esto cambia sobre todo porque antes había una versión del rival, tú veías a tu rival político o tal, como un enemigo, un rival peligroso. Pero actualmente lo que sucede es que tú lo tratas como un loco. Entonces nosotros decimos aquí, vida sin Estado, tal, ¿y qué te dicen? No, dicen, este Estado de tal, ¿cómo vamos a...? ¿Quién va a hacer las carreteras? ¿Quién va a hacer los hospitales? Entonces, actualmente se te trata como un loco y se te da lo que Sachs denominaba terapia, el Estado terapéutico. Actualmente tenemos un Estado que vela todo el rato por nuestra salud, que nos tiene que dar hospital, que nos tiene que dar pensiones, incluso comida, falta que nos dé. Seguridad, ¿no? Seguridad. Entonces, ¿sabes lo que decía? Claro, es que si en la Unión Soviética metían a la gente en esos campos sin tener ningún tipo de enfermedad, también puede suceder que actualmente lo hagan pues, con rivales políticos. Entonces, también puede ser como una herramienta de control social y él te dice la historia de cómo va surgiendo y demás. Y pues es bastante interesante, critica mucho a Freud, al psicoanálisis, así. Y yo de estos temas es un poco lo que leí y tampoco me quiero meter mucho por eso, porque no es mi tema principal. Vale, Pero me parece interesante comentarlo por si a alguien también le interesa que investigue. ¿Y tú crees que una sociedad sin Estado existiría? ¿La dejarían florecer? No, como en Pensilvania, que al final pues, se termina como la isla de las rosas. O sea, tendría que ser poco a poco que la gente vaya entendiendo estas cosas y luego la gente con Estado quiere más poder que nadie. O sea, tú el Estado lo quieres para ejercer el máximo poder posible. Por eso tampoco quieren que Cataluña se cesione. O sea, un gobernante quiere tener el máximo territorio posible para extraer las máximas rentas posibles. Entonces, sería complicado, pero se podría hacer si la gente va cambiando de ideas, porque el gobierno, ¿cómo puede controlarte? Pues a través de que tú lo quieras, ese gobierno. Es decir, Etienne de la Boétie tiene un librito que se llama Discursos de servidumbre voluntaria y te dice cómo realmente es que el Estado puede gobernarte si son unos pocos. Entonces lo que hace es que tú tienes que creer en el Estado, el Estado tiene poder solo a través de ti, o sea, tú le das los brazos para pegarte, tú le das tus piernas para pisotearte. Entonces, básicamente, el Estado quiere que creas en él, quiere que lo quieras y quiere que lo pidas. Entonces, si dejamos de creer en el Estado pierde su fuerza y poco a poco sí que podemos ir ganando poder, pero yo creo que tiene que ser desde abajo. Pero bueno, tampoco yo me he empezado mucho a pensar en temas de estrategia, ¿no? Pero estos autores sí que es lo que comentan, Rothbard igual. Entonces, pues no sé si la dejarían o no, pero en algún momento podría suceder si la gente tiene estas ideas. Vale. Para acabar un poco el podcast, siempre tengo una ronda de relámpago, ¿vale? A ver, te digo, ¿vale? Te digo que me definas con una palabra a estas personas. Anxo Bastos. Gigante. Huerta de Soto. Titán. Rothbard. Fenómeno. Vale. Rousseau. Mal. Mal. Hayek. Correcto. Vale. ¿Y Marx? Destrucción. Juan Ramón Rayo. Asiduo. Pedro Sánchez. Político. Cristóbal Montoro. Político. Javier Milei. Político así que parece algo mejor. Jorge Muñoz. Persona. De sí o no, ¿eh? Preguntas de sí o no. Ah, vale.
¿Bitcoin sustituirá al dinero? No. Al dinero físico me refería. No. Vale. ¿El Estado es reformable? Sí. No desde arriba. Si alguien te diera la oportunidad, ¿entrarías en política? No. ¿El salario mínimo destruye empleo? Sí. ¿La democracia puede ser una forma de dictadura? Sí. ¿Es más difícil crear ANCAPia o que el presidente del gobierno diga una verdad? Crear ANCAPia, alguna dirá. Vale. Termina la frase. Ser libre es... Hacerte responsable de tus actos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la libertad? Raparme. ¡Hostias! Vale, vale. Eso es buena, ¿eh? ¿Quién será el Javier Milei español? Espero que no haya. Porque es lo que digo la política. Pero no sabría decirte tampoco, nadie. Se me ocurre. ¿Oro, indexados, ladrillo o cripto? Oro. ¿Anarquía o minarquía? Anarquía. ¿Qué te quita el sueño del mundo actual? Pues la inflación, tío. La verdad. La inflación es un tema que... La mayor mentira que nos han contado como civilización. Es que hay muchas, tío. Me voy a ceñir a mi tema y voy a decir que es que el Estado existe y que es bueno. Y que es necesario. Vale. ¿Y cuál es la mayor verdad? Yo creo que puede decirse en contraposición que la cooperación social, el intercambio voluntario y las relaciones entre personas lo que generan es más bienestar, más paz y más cooperación social. O sea, no el Estado, son las personas. Vale. ¿Qué te da esperanza? Ver que estas ideas cada vez las tiene más gente. Yo, pues eso, hace 4 años que empecé a profundizar sobre todo, que las conocí y fue todo un clic, un shock para mí y la verdad que me voló la cabeza. O sea, esa sensación es como brutal y me gusta que poco a poco se vayan conociendo más. ¿Tu mayor acto de desobediencia? Cruzar en rojo. Vale. Vale, ¿tu referente personal más influyente fuera del pensamiento liberal? Bastos, porque Bastos no es liberal. Hostia. Vale. ¿Tu referente personal fuera de cualquier movimiento filosófico? No sé, pues mis padres. ¿Y tu referente profesional dentro del pensamiento liberal? Pues claro, sería Bastos, yo creo. No, pero Bastos es anarquista. Hostia, claro, la quise meter ahí. Referente libertario. Bueno, Andrés Caramés. Vale, Que es colega y le está dando mucha caña. Me gusta. Si nos estás viendo, un saludo. ¿Cuál es la diferencia entre liberal, libertario y anarquista? Hay muchas definiciones y claro, y es cómo se usan estos términos y el uso que tú les das. En Estados Unidos también es diferente que aquí. Liberal se entiende generalmente en lo económico, en España, por ejemplo. Entiendes que es alguien que quiere pagar menos impuestos. Bastos digo que no es liberal porque él dice que el liberalismo al final es lo que creó todas estas constituciones liberales de la Pepa y que son generalmente muy jacobinos porque viene todo esto de la Revolución Francesa, de que los liberales eran los jacobinos y actualmente lo que critica Bastos es que la derecha es liberal en el sentido de jacobinista y que Vox es liberal como serían la izquierda, entonces que es el mundo al revés. Eso más o menos es tal. Él es liberal en lo económico y libertario es que tú no crees en el Estado y que el Estado sabes que de dónde viene y tal. Yo generalmente lo asocio al anarquismo, pero sí que tiene sus diferencias. Por ejemplo, había algo que era el socialismo libertario, por ejemplo, Gastón Leval o así, y son términos donde cada uno los pilla, los va usando y actualmente tenemos igual la concepción que ha salido ganando. Y anarquismo también puede ser de izquierdas o de derechas. O sea, nosotros creemos, los anarcocapitalistas, por ejemplo, de la tradición de Rothbard, que los anarquistas de izquierdas no son anarquistas y ellos creen que nosotros no somos anarquistas, pero sería también... Básicamente el anarquismo es que tú no crees en la existencia del Estado ni que debe existir. Y luego estaría el sistema de organización económico, que sería capitalismo, o más bien pues, comunismo o socialismo. Vale.
Un recuerdo de tu infancia que te haga sonreír. Pues jugar al fútbol igual. No es algo muy concreto, pero... Vale. ¿Cuál es tu equipo de fútbol? A ver, yo fui siempre del Madrid desde que me tocó un cromo de Iker Casillas, pero actualmente no lo sigo. De hecho, fue ayer el clásico y ni lo vi ni... Pero bueno, también me gusta el D porque soy de por allí y tal. Vale, vale. Un podcast que nunca te pierdas. El cambio de guardia. Muy bien. Un libro que me recomiendes. Anatomía del Estado, libro de Rothbard muy pequeñito, se lee muy bien en una hora, en una tarde, para introducirte, incluso sacar bibliografía, está muy bien. Vale. ¿Una película que me recomiendes? Tampoco soy muy cinéfilo. No sé, igual más, no sé, una serie. Venga, una serie. Prison Break, me gustó. Vale. Por ejemplo. ¿Tu banda de música favorita? Me gusta el rap, me gusta así Joque, Sofos, pero tampoco escucho mucha música. Vale, vale, vale. Y la última pregunta del podcast, ¿vale? Si pudieras contarme algo que quizás no le has contado a nadie y que simplemente aquí, por estar compartiendo esta charla conmigo, te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? Es un tema complejo y es que no se me ocurre nada, la verdad. Voy a decir que soy daltónico, que es algo que igual no he dicho y puede ser algo que la gente no sepa, pero no es un secreto como tal tampoco. Pero bueno, no se me ocurre nada mejor. Vale, yo no lo sabía, te lo agradezco. Y una última cosa que quieras que, por ejemplo, si la gente que nos está viendo en casa y quieres que se quede con algo, ¿cuál es el mensaje fundamental para la gente que nos está viendo en casa? Pues el mensaje fundamental sería que el Estado no existe, que no es necesario, que nos engañan continuamente, nos obligan a ir a las escuelas, si hay que ir a la guerra también nos van a obligar a través de propaganda, publicidad, que crean dinero de la nada y con eso te están robando sin que te des cuenta y te toman como un número, porque con el DNI lo que hay es que tú eres un número para el Estado. Entonces, simplemente eso, que al menos queráis profundizar en estas ideas, las conozcáis, lo tenéis muy fácil, las conferencias de Bastos están en YouTube, gratis, y vais a aprender muchísimo y os va a dar incluso mucha bibliografía si queréis seguir profundizando, así que yo me quedaría un poco con eso. Vale, pues me parece una reflexión fantástica para terminar el podcast. Yo te agradezco un montón que hayas estado aquí conmigo hoy, tu tiempo, tu presencia y nada, espero que nos podamos ver en el futuro o hacer alguna colaboración. Voy a dejar en la descripción del canal cómo contactarte y espero que te vaya bien en tus proyectos personales. Pues seguro que sí, muchas gracias por la invitación, me lo he pasado genial y nos veremos muy pronto, seguro. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.